Bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel cumple con sus amenazas expansionistas, creará 22 nuevas colonias judías en la Cisjordania ocupada. Se trata de la medida más amplia desde los acuerdos de Oslo de 1993, cuando Israel se comprometió a no establecer nuevos asentamientos según el derecho internacional, y la autoridad palestina y Hamás condenaron el anuncio. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Parrak, llegó este jueves a Damasco. Es la primera visita oficial de un funcionario estadounidense al país tras la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad en diciembre pasado. La residencia del embajador fue reabierta. Conectamos con nuestra corresponsal en la región. China tachó de irracional la decisión de Estados Unidos de revocar las visas a estudiantes chinos y endurecer los controles para futuras solicitudes. Beijing presentó a Washington una protesta formal después del anuncio de la medida realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Iniciamos en la Cisjordania ocupada porque Israel avanza en sus amenazas expansionistas. Creará 22 nuevas colonias judías en la Cisjordania ocupada. Se trata de la medida más amplia desde los acuerdos de Oslo de 1993, cuando Israel se comprometió a no establecer nuevos asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional. Mientras tanto, la defensa civil gazatí informó que el ejército israelí asesinó a 44 personas en las últimas horas, 23 de ellas en una casa cerca del campo de refugiados Al-Barjey, en el centro del territorio palestino. Esto al tiempo que hoy continuó la escasa entrega de ayuda humanitaria, y nuestro corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Barberena, nos actualizó sobre la situación hoy en el enclave palestino. Sí, bien mencionaban que la entrada de la ayuda humanitaria sigue siendo escasa y que las escenas de desesperación que se da entre la población hambrienta de la franja terminan causando hechos trágicos, como el que denunció el Programa Mundial de Alimentos, que señaló que ayer por la tarde confirmó que una horda de personas hambrientas asaltó uno de sus almacenes donde tenían allí algunas bolsas de harina. En el hecho, dijo el Programa Mundial de Alimentos que hubo 2 muertos, aunque fuentes médicas de Gaza señalaron que en realidad han sido 4 las víctimas, 2 por disparos y 2 por la estampida de la gente que entró al lugar. Lo que no queda claro es de dónde provenían esos disparos. Dijo el Programa Mundial de Alimentos que esto es una muestra de las condiciones alarmantes y deterioradas que se dan en el terreno, y reiteró que el llamado a permitir la entrada sin restricciones de la ayuda humanitaria en grandes volúmenes, tanto de alimentos como de otros productos que Israel no está permitiendo entrar, como el combustible, que es necesario en parte para cocinar esos alimentos que se reparten. De momento, la ONU ha señalado que aunque Israel ha autorizado la entrada por el cruce de Kerem Shalom de unos 800 camiones, alrededor, desde el lunes de la semana pasada, alrededor de 200 solo han podido, la carga de alrededor de 200 de estos camiones solo ha podido entrar en Gaza. Mientras tanto, han trascendido detalles de un nuevo intento de Estados Unidos de crear una propuesta de tregua. Es un borrador que, según los medios israelíes, incluye la liberación de 10 rehenes vivos y los cuerpos de 18 rehenes fallecidos a cambio de una tregua de 60 días. También la ONU retomaría bajo este esquema el reparto de la ayuda humanitaria, y el borrador no incluye o no incluiría un compromiso de Israel para poner fin a la invasión. El enviado estadounidense de la administración Trump, Steve Witkoff, había anunciado anoche que estaban terminando de trabajar en una propuesta y había señalado que tenía buenas sensaciones sobre su posible aprobación. Lo que no queda claro, porque tampoco ha habido reacciones oficiales, es si jamás aceptará un posible acuerdo en el que no hay ninguna garantía de un camino hacia el final de la guerra, que es lo que viene exigiendo el grupo islamista. Ya de momento, ante estos trascendidos, ha habido reacciones de los ministros del ala más dura del gobierno de Benjamín Netanyahu, los ministros ultranacionalistas, que rechazan la posibilidad incluso de una tregua temporal, porque señalan que le permitirá a Hamás darle un salvavidas, según las palabras del propio ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, y señalaron que Hamás está de rodillas en estos momentos y que no hay que hay que continuar con la invasión militar.
Y ahora hablamos de la guerra en Ucrania. Rusia dice estar a la espera de que Kiev responda a su propuesta de reunirse el 2 de junio en Estambul para una segunda ronda de negociaciones de paz. Por su parte, Kiev ha pedido a Moscú que entregue el memorándum con sus condiciones para poder estudiar el documento y avanzar en dichas negociaciones. En tanto, Rusia continúa atacando territorio ucraniano y aseguró que su ejército capturó 3 asentamientos en el este de Ucrania. Hemos propuesto reunirnos de nuevo en Estambul el lunes 2 de junio para la segunda ronda de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. Hasta donde sé, aún no hay respuesta de Kiev. Rusia ha propuesto reunirse en Estambul el lunes y comenzar a discutir estos borradores de memorandos sobre el acuerdo de paz. Por lo tanto, no es constructivo exigir nada de inmediato, ni con lentitud. En este caso, deben confirmar su disposición a continuar las negociaciones o hacer lo contrario. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, llegó este jueves a Damasco. Es la primera visita oficial de un funcionario estadounidense tras la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad en diciembre pasado. La residencia del embajador de Estados Unidos fue reabierta y en el encuentro se informó de un importante acuerdo energético. Conectamos con nuestra corresponsal en Líbano, Etel Bonet. Etel, muy buen día. Tú cubres noticias además sobre el vecino Siria. Cuéntanos, ¿qué se conoce de la primera visita oficial de Estados Unidos a Siria? Sí, hola, buenas tardes desde aquí. Bueno, pues lo primero hay que decir que esta visita entra dentro de ese contexto de esa estrategia, en este caso del presidente Donald Trump, de impulsar de alguna manera esa nueva administración siria que está pues eso, bajo el liderazgo del presidente Ahmed Shara. En este sentido, pues esto también ha sido posible, ¿no? Tanto la visita como ese acuerdo al que han llegado hoy, después de que se hubieran levantado esas sanciones que estaban pues debajo, ¿no?, de lo que era la ley César, y que anunció pues en esa visita histórica que hizo pues hace unas semanas a Arabia Saudí. En este caso, lo que se ha acordado ha sido pues de alguna manera para poder otra vez restablecer el sistema energético del país. Estamos hablando que Siria es un país que lleva pues más de una década pues con una enorme crisis energética y prácticamente pues la población civil vive ahogada porque tiene que estar pues pagando los generadores para poder tener electricidad en su casa. Y se ha llegado a un acuerdo de 7.000 millones de dólares que un consorcio entre Estados Unidos, Turquía y también los Emiratos, donde pues se va a intentar restablecer pues esa red eléctrica del país, tanto a nivel de paneles solares como el dar pues lo que es gas para que pueda haber pues electricidad en todo el país. En este sentido también hay que recordar que bueno, esta visita es la primera, ¿no?, como ya decías antes, de Estados Unidos, al igual que de otros países, tanto occidentales como países árabes, que decidieron pues cortar las relaciones diplomáticas con Siria después de que empezara esa cruenta guerra en la que murieron pues más de 500.000 de personas. Y para que haya esa nueva Siria, pues lo que también se está buscando es que haya por fin, ¿no?, ese fin de lo que son todas las milicias armadas, y es eso uno de los puntos más importantes que va a estar pues observando en todo momento Estados Unidos, que es el que por fin, ¿no?, pues se pueda restablecer el control total del país y todas las armas pues acaben en lo que es dentro del gobierno. Etel, ahora el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Siria trae alivio de alguna manera para la reconstrucción, pero ¿qué otros obstáculos tiene aún el país para poder continuar su desarrollo después de tantas décadas de guerras? Sí, pues como decía antes, ¿no?, uno de los principales objetivos es que haya esa soberanía nacional, que también es lo que está buscando el presidente Ahmed Shara, pero todavía pues siguen habiendo grupos armados que no han llegado a un acuerdo, ¿no?, con la nueva administración siria y están actuando por su cuenta. Hemos visto pues en los meses pasados que ha habido violencia sectaria contra las minorías, primero contra la minoría alauita, que era la que pertenecía el expresidente Bashar al-Assad, y también en el último mes pues hubo también un conato de violencia pues contra la población drusa. También otro de los grandes problemas que tiene el país, aparte, ¿no?, de que todavía no se ha restablecido esa seguridad en todo el país, pues es también que todavía siguen habiendo pues millones, ¿no?, de minas antipersonas, de lo que son artefactos explosivos que no han sido detonados, y esto está poniendo en peligro pues la vida de los civiles. Estamos hablando que cada día pues no un niño puede pisar un arma que está escondida debajo de la tierra y matarlo igual que otro tipo de civiles. Y esto pues es otro de los retos
elementos importantes que necesita el país para poder encontrar esa estabilidad. Claro que sí, muchísimas gracias por tu reporte como siempre, Etel Bonet. Muy buena tarde. Y en Estados Unidos, nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los estudiantes extranjeros, dirigida específicamente contra los alumnos provenientes de China. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el Ejecutivo revocará activamente sus visados. Ampliamos en el siguiente informe. Más de 227,000 estudiantes chinos estaban inscritos en universidades estadounidenses para el año 2023-2024, pero la cifra podría haberse reducido drásticamente tras el anuncio del secretario de Estado Marco Rubio. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar enérgicamente las visas de estudiantes chinos, incluyendo a aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en áreas cruciales. No obstante, la comunidad estudiantil china constituye una de las fuentes de ingresos más importantes para las universidades estadounidenses, y la decisión, sumada a otras anteriores, ha hecho que China inste a su rival estadounidense a proteger los derechos de los estudiantes extranjeros. La administración Trump decidió suspender la tramitación de solicitudes de visa de estudiantes mientras examina sus redes sociales, argumentando garantizar que quienes deseen llegar a Estados Unidos no tengan intenciones delictivas. Quien quiera que sea, lo estaremos vigilando. Toda nación debe tomar en serio a las personas que entran en su territorio. Si desea solicitar una visa, siga el procedimiento habitual. Prepárese para ser examinado y el procedimiento seguirá. Desde enero, a cientos de estudiantes extranjeros se les han revocado sus visas tras participar en protestas pro-palestinas. Algunos, en situación irregular, enfrentan actualmente la amenaza de deportación. La respuesta de China no se hizo esperar. Beijing tachó de irracional la decisión de la administración Trump de revocar las visas a estudiantes chinos y endurecer los controles para futuras solicitudes. Además, presentó a Washington una protesta formal. Estados Unidos ha cancelado injustificadamente las visas de estudiantes chinos con el pretexto de la ideología y los derechos nacionales, lo que ha perjudicado gravemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes chinos y ha perturbado los intercambios culturales normales entre ambos países. China se opone firmemente a esto y ha presentado gestiones ante Estados Unidos. Continuamos con la información de Estados Unidos, y es que la justicia del país ordenó suspender los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y le dio 10 días para cumplir la orden a pesar de su apelación. El tribunal recordó que es el Congreso el que tiene jurisdicción en estos asuntos y no el presidente, salvo en el caso de medidas de emergencia. Una momentánea victoria para los demócratas, ya que los republicanos cuentan con el Congreso donde tienen mayoría para aplicar los aranceles. Ampliamos a continuación. Otro revés jurídico para Donald Trump. Después de sacudir la economía mundial con sus aranceles, ahora han sido bloqueados por los tribunales estadounidenses. El caso fue presentado por 2 estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, y por empresas. Un tribunal federal dictaminó que los aranceles son competencia del Congreso, no del presidente, de acuerdo con la Constitución. Un alivio para los iniciadores del procedimiento y para los demócratas. Esta es una gran victoria para las familias trabajadoras, las empresas y el Estado de Derecho. El presidente no puede ignorar la Constitución e imponer aumentos masivos de impuestos al pueblo estadounidense. Las pequeñas empresas son la base de nuestras economías locales y los aranceles de Trump están causando estragos en los empresarios de todo el país. Debemos seguir luchando contra el caos sin fin de Trump y finalmente poner fin a sus planes políticos imprudentes. Donald Trump había basado sus órdenes ejecutivas en una ley de emergencia económica de 1977 que permite al presidente imponer sanciones económicas, pero en este caso, al instaurar aranceles indefinidos sobre casi todos los productos que entran en Estados Unidos, el presidente se excedió en los poderes que le otorga la ley, según los jueces. Ante esta decisión, los republicanos piden que se apruebe en el Congreso una ley sobre los derechos de aduana para que se ajusten al marco legal. La Casa Blanca denunció la decisión de jueces no elegidos y ya apeló. Se trata del primero de los 7 procedimientos judiciales iniciados para impugnar los aranceles de Donald Trump. A pesar del recurso, la decisión del tribunal es efectiva, ordenando al gobierno que aplique la suspensión de los aranceles en un plazo de 10 días.
Para finalizar, continúa la alarma en los Alpes suizos tras el colapso de un glaciar de sus montañas que dejó un pueblo sepultado. Las autoridades de Valais, donde ocurrieron los hechos, continúan las labores de búsqueda de un hombre desaparecido de 64 años y además ordenaron la evacuación de otras 16 personas que residían cerca. Tras la avalancha, más de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra y roca cayeron sobre el valle del río Lonza. Así nos despedimos. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.